Querido Carlos Serrano, ¿cómo estás? Querido Leonardo, muy bien, muchas gracias por la invitación al programa. Oye, tiempos complicados, decía Lagarde, que pues vienen tiempos de independencia para Europa, que hay que repensar, digamos, todo el sistema. A nosotros nos pega esta potencial guerra comercial que ha anunciado Trump. Habrá que ver si su día de la liberación no nos afecta a todos, pero al mismo tiempo tenemos una situación complicada en México y el día de mañana, Carlos, se tendrían que publicar los precriterios de política económica, consultarte cómo estás viendo las cosas, cómo te imaginas que viene ese documento, el primero ya propiamente elaborado por la administración Sheinbaum. ¿Cómo no, Leonardo? Mira, respecto a lo primero, pues veo con mucha preocupación lo que está ocurriendo en el ámbito internacional, lo que Trump ha anticipado que puede anunciar pasado mañana, en lo que él llama el Día de la Liberación, preocupa porque puede romper con el orden económico que se ha construido en el mundo desde la posguerra y que es un orden económico que desde luego siempre con posibilidades de mejora ha traído prosperidad en general a la mayoría de los países que han participado en él y ahora me parece que podemos ir a un mundo más fragmentado y sobre todo preocupa, Leonardo, que yo creo que esto va a significar una afectación económica para Estados Unidos. Estados Unidos si pone aranceles del 25% a buena parte del mundo, pero en particular a México, que es un país que le ayuda a ser más competitivo, creo que vamos a ver a un Estados Unidos, en caso de que esto se mantenga, pues que va a crecer menos, que va a tener un mayor nivel de precios para los consumidores eh, y que va a ser menos competitivo. La realidad, Leonardo, es que pues no hay en la historia ejemplos de países que hayan logrado prosperar mediante la adopción de medidas proteccionistas. Al contrario, están los ejemplos de países que se han cerrado, como España en la época de la dictadura de Franco, La como autarquía Argentina, famosa, ¿no? la autarquía famosa que no ha funcionado ni en España, ni en Argentina, ni en los países de Europa del Este. La autarquía no funciona y Estados Unidos podría moverse si bien no una autarquía estricta, pues sí a un mayor proteccionismo y eso preocupa, porque además un Estados Unidos que crezca menos, pues nos acabaría afectando. Veamos qué ocurre. Oye, y Eh, la inflación en el dólar, pues nos empobrece a todos, ¿no? sí, yo creo que el hecho de que ellos vayan a tener una mayor inflación, pueden tener también un dólar más fuerte, que eso también no nos va a ayudar. Vamos a ver, los mercados han reaccionado pues, bastante mal a todas estas propuestas. Hoy vimos el cierre del trimestre y pues las bolsas en Estados Unidos han caído 5% en el trimestre, 10% respecto al pico, porque los mercados también anticipan que este tipo de políticas serán negativas para Estados Unidos, desde luego que también lo serían para nosotros. Esperemos que al final impere la razón y que algunas de estas políticas proteccionistas se puedan ir eliminando. El Yeah. problema, Leonardo, es que mientras eh, no tengamos mayor claridad de qué es lo que va a ocurrir, ya se está dando un daño. Y ese daño es que la incertidumbre afecta a la inversión. Si alguna empresa está pensando poner una planta en México, pues posiblemente no lo va a hacer hasta no tener mayor claridad en cuanto a cuál puede ser el equilibrio comercial. Tampoco la va a poner en Estados Unidos, porque si tú piensas que poner una planta automotriz que empieces a construir mañana, lo cual es muy difícil, ¿no? Ya tendrías que tener listo todos los terrenos, los permisos, etcétera. Esa planta podría empezar a producir autos en 3 años, cuando estaríamos ya viendo el último año de la administración Trump, por lo cual tampoco es fácil ver inversión en Estados Unidos y eso nos puede llevar a un menor crecimiento económico, que nos lleva al caso de México, Oye, además pues un claro, montón de sí, empresas se movieron de Estados Unidos porque por mil razones no les resultaba competitivo. Suponer que mañana por arte de magia, porque lo hizo el presidente y el espuela de oro ese que tenía ahí, que parece increíble, pero lo tuvo ahí mientras hablaba del tema, pues eso no va a ocurrir por arte de magia, Carlos. absolutamente. Por eso se movieron las empresas, porque tener los procesos de manufactura en otros países era más eficiente, le permitió a Estados Unidos especializarse en otros temas como por ejemplo servicios, como por ejemplo tecnología, que les han permitido prosperar
Entonces, intentar volver a las manufacturas me parece que no va a funcionar, los haría mucho menos competitivos. Y además un tema importante, Leonardo, Estados Unidos hoy es una economía que está más o menos en una situación de pleno empleo. Pues, No se entiende por qué Trump dice que quiere imponer aranceles para crear más empleos. Cuando estás en pleno empleo, al revés, va a oye, ser muy son los difícil reyes de la encontrar largos economía empleos. digital y se quieren comer hasta la industria tradicional, Dios mío. Eso nunca funciona. Lo que funciona en el comercio es la ventaja comparativa. Como dice, deberían especializarse en la industria digital, porque intentarse comer lo otro, pues lo que puede traer es ineficiencias, que aparte del capital fluya de industrias que son competitivas, como por ejemplo la tecnología, aún en donde, algunas donde no lo son, por ejemplo la automotriz. Ya. Eso va a afectar la competitividad de Estados Unidos y por eso lo ven los mercados. Oye, no te cargué, pero nos quedan 3 minutos y me Sí, interesa sí, mucho tu punto de vista sobre México. Dieron a conocer el viernes, lo comentamos con amplitud, el informe de finanzas públicas, suben, digamos, la recaudación, pero Pemex sigue siendo un hoyo sin fondo y pues lo que ha tenido que hacer el gobierno es comprimir el gasto. ¿Cómo te imaginas que vienen los precriterios mañana, Carlos? pues yo pienso que estos precriterios van a tener que reconocer primero que la economía del país se está desacelerando. Eh, el paquete económico de este año se construyó con un supuesto de crecimiento de 2.2% para este año. Creo que eso ya es prácticamente imposible que se dé. Me parece que bien podemos ver un escenario de crecimiento cercano a cero, incluso negativo. Eso se va a tener que reconocer. Y creo que los precriterios van a tener que mostrar cómo se va a tener que realizar una recaudación adicional y recortes de gastos adicionales para lograr el objetivo de déficit, que va a ser muy complicado, en un entorno de una economía que decrece y decrece por la incertidumbre tanto externa, como ya lo hablábamos, pero también interna. Eh, no sabemos qué va a salir de la elección a la reforma al Poder Judicial en el mes de junio, pero Oye, pues todo los indica, primeros videos de campaña realmente me convencieron que es una pésima idea, pero sigue, por favor, sigue. no, absolutamente, lo que creo que la duda es si esto nos va a llevar a un equilibrio malo o un equilibrio muy malo, Mm. pero claramente, pues eso también trae incertidumbre, también frena la inversión y por eso es que la economía del país se ha empezado a desacelerar, no desde las amenazas de Trump, la economía del país se ha empezado a desacelerar desde que se percibió que esta reforma y algunas otras del Plan Claro. C podrían ser aprobadas y por lo tanto pues va a ser un reto importante mantener los equilibrios fiscales en una economía que se acelera. Vamos a ver cómo lo plantea mañana la Secretaría de Hacienda. Pues lo veremos, Carlos, como siempre, muy agradecidos contigo. El agradecido soy yo, como siempre, mi estimado Leonardo. Carlos Serrano es el economista en jefe de BBVA, uno de los economistas más influyentes, no solo en México, es muy escuchado por el impacto que tiene el BBVA a nivel mundial, como uno de los grandes observadores de la economía global. Hoy, para fortuna nuestra, platicando con usted. Pausa, volvemos.